Estamos en Postmetrópolis dándole un lugar al futuro para conversar justamente sobre la conversación pública, sobre la posverdad, sobre las grietas, sobre las dificultades para construir diálogos calificados que nos aproximen no solo a soluciones, sino a la buena convivencia. Para hablar sobre la conversación de futuro, invitamos a Guadalupe Nogués. Buen día, Guadalupe. Buenas. Contanos cómo te acercaste a este mundo de la conversación pública. Bueno, nada, gracias Fabio por este espacio. Me acerqué por desesperación, te diría, ¿no? Me gustaría tener una historia más inspiradora, pero vengo de la ciencia, de la investigación, después ya hace mucho que me fui de ese mundo, pero hay algo muy frustrante para los que, yo creo que para los que venimos de la ciencia y estar como muy entrenados en que las evidencias ya te marcan el camino y que una vez que todos estamos de acuerdo en que esto se sabe, ya está, no hay mucha vuelta que darle. Pero después, más vinculándome con el mundo real me refiero al mundo real fuera del ambiente más puramente científico, ves que las cosas no son ni tan claras ni tan evidentes, a la gente le pasan cosas y a veces esas ideas propias, esa manera de mirar el mundo, esas prioridades que tiene cada uno, influyen tanto a la hora de decidir esto es cierto, esto no, que ya directamente lo que se sabe pasa a un segundo plano. Y sí, bueno, esa anécdota de una estudiante mía que no confiaba en las vacunas, esto era una cosa muy prepandémica. Para mí fue un antes y un después. Sobre todo esas cosas que están delante y no las vemos hasta que algo te hace un clic y de pronto no puedes dejar de verlo. Y ahí eso me fue tipo, di vuelta. Yo te quiero poner 3 cositas. Dale. Primero, si no te parece que cuando vos decís al pasar, y yo coincido, esto es cierto, esto es cierto y esto es cierto, y por lo tanto avancemos sobre lo que es incierto, digamos, pareciera ser los puntos suspensivos tuyos. Ahí hay una cosa como una naturaleza muy poco épica de los temas que se cierran, muy poco, o sea, es la antinarrativa, digamos. ¿No? A pleno. Ese es un dato. Otra cosa es si no crees que hubo en algún momento algo así como la soberbia de la ciencia. Es decir, porque vos me decís esto es cierto, con un basamento científico. Yo, para ponerle un poquito de humor, cualquiera que fue padre sabe que hubo una época que había que poner los chicos boca arriba, otra época de costado, otra época boca abajo, sí. Y siempre con fundamentos científicos porque se prevenía cierta cuestión o cierta otra cuestión. Y por lo tanto hay un desgaste del prestigio de lo científico. En el pleno momento en que hay un avance del prestigio de lo narrativo y de lo abierto. Me estás abriendo demasiadas ventanas al mismo tiempo. Está buenísimo. A ver. Una cosa es la ciencia como manera de averiguar cómo funciona algo, que es algo que se hace dentro de la comunidad científica y está, bueno, obviamente hay errores, hay cosas que se saben mejor, cosas que se saben peor, pero cuando yo digo esto es cierto o esto no, tengo que hacer la aclaración de que en ciencias nosotros siempre operamos sobre lo que se sabe y decimos, bueno, más o menos hasta donde sabemos, parece que va por acá la cosa. Lo que pasa es que después se averiguan nuevas cosas y algo puede cambiar. Esto que vos decís de los bebés para arriba, para abajo. Los bebés, el azúcar. Millones de cosas, ¿no? sí. Lo del azúcar. O los cigarrillos que primero solo tenían onda y de pronto claro. Un desastre. Ahí operó otra cosa, ¿no? Entonces, las cosas no se saben nunca definitivamente en ciencia. Y tenemos un gran problema de cómo comunicar eso hacia personas que no están embebidas en la manera de trabajar de la ciencia. Y es cierto que ahí yo creo que por ahí sí hay incluso
errores comunicacionales que se hacen a veces desde la divulgación científica o desde alguna persona, algún científico que comunica, digamos, donde hace aparentar algunas cosas como con más certeza de la que realmente tiene. Sí, y ahí sí, sí sí. coincido en que puede haber un problema. O se pone un guardapolvo para Y ya dar... está, claro. Pero Pero vos lo ahí, narrativo es otro problema. vos dijiste una cosa, ¿no? Vos dijiste cuando dijiste el cigarrillo, ahí opera otra cosa, dijiste. Ahora ya es evidente, digamos que hay una cantidad importante de informes, papers científicos que se publican, a veces de una manera transparente, se dice quién auspició, quién financió, etcétera, a veces no. Y pareciera que empieza a ser cada vez más evidente que hay una, no voy a decir un hackeo a la ciencia, pero aquella neutralidad está muy cuestionada por estas cosas de que si las empresas del tabaco financiaron las investigaciones que decían que no era grave, o las empresas del azúcar durante 30 o 40 años nos hicieron creer que los responsables de los problemas cardíacos eran las grasas para liberarse de sus propias responsabilidades, Sí. o lo que fuera. Sí, sí, sí. No importa. Y estos son dos casos de cientos seguramente que hay. Pero hubo como un ciclo donde la ciencia gozó de una cierta condición inmaculada porque o sea, todo lo que era científico nos aliviaba el dolor, nos aceleraba procesos, nos permitía controlar daños. O sea, la ciencia, ser científico, yo me imagino que ser científico en 1950 o en 1960 era una situación, podrían ganar poco, mucho, pero de un reconocimiento fenomenal. Ahora, hay algo ahí de que no sé si la ciencia no estuvo éticamente a la medida de esa transferencia de poder que la sociedad le dio, diciendo, bueno, nosotros estamos hablando sin dar nombres, pero cuando pasa lo de Chernobyl, las personas no piensan que es el mal manejo de una persona. Después aparece la serie, se lo endilga a la ciencia. Y un montón Sí, de... pero ahí tenés varias cosas. O sea, primero estamos mezclando, me parece que estamos mezclando. Una cosa es la ciencia como cuerpo de conocimiento y metodología, ponele, de cómo se averiguan cosas. Es como una disciplina. Después tenés sistemas científicos, ¿no? Donde están los científicos, hay una cuestión de política científica, hay cómo funciona, por ejemplo, dentro de un país. Y después tenés individuos científicos que como individuos de cualquier profesión los hay mejores, peores, más éticos, más que buscan aprovechar alguna cosa, más confundidos, por ahí con buena voluntad, pero que no, ¿no? Igual que en todos lados. Es cierto que en la cuestión más narrativa, en algún momento la industria, qué sé yo, la publicidad se dio cuenta de ese prestigio de la ciencia y empezó a usar el actor con guardapolvo blanco para darle cierta autoridad para vender un remedio, un dentrífico, cualquier cosa. Sí, tantos dentistas auspician, no sé. Por supuesto, hay algo donde cada vez que es un poco por ahí cínico lo que voy a decir, pero si vos tenés algo que tiene un valor, yo creo que ya tenemos que pensar que de alguna manera va a poder ser usado como arma en el peor de los mundos posibles, y entonces anticiparnos a eso no está mal, para mí. Con lo cual, eso lo uso como intro para lo siguiente. Si sabemos que la publicidad es publicidad, puede confundir igual, pero hay una especie de código muy claro donde vos sabés que ese que tiene el guardapolvo blanco no es de verdad un profesional. Listo. El tema es qué hacemos cuando por ahí algún científico o en alguna situación especial un grupo de científicos sale a decir tal cosa es cierta. Y por ahí lo hacen con la mejor voluntad, pero están aprovechando su condición porque eso les da cierta autoridad frente a la sociedad. Y ahí creo que hay como una poca delicadeza de la comunidad de entender que cuando uno va a la comunicación pública, y digo, para entrar por ahí más el tema de cómo hacemos la comunicación en la sociedad y hacia dónde vamos, vos tenés que entender que la gente que te está mirando, la gente que te está escuchando, cree que vos tenés una autoridad inmutable, enorme para decir lo que decís. Y hay una responsabilidad muy grande al comunicar desde ese lugar.
Y eso yo creo que no nos entrenan dentro de la ciencia para entender cómo hacer para hablar del lado de afuera de la comunidad científica. Nos entrenan para hablar en congresos, para hablar con pares, en alguna reunión profesional. Y lo otro uno lo hace lo mejor que puede, como todo el mundo. Está claro. Vos sabés que, sin querer, me parece, has dado en la clave de algo. La idea de que las generaciones más jóvenes ya le hayan sacado ese velo de hiperresponsabilidad y de palabra súper relevante, etcétera, y que haya puesto a todos en igualdad de condiciones, que es esta queja de los intelectuales que en Twitter un premio Nobel y un perfil fake tienen igual, digamos, conversan en igual registro, digamos. Sí. Ahora, ese es parte del problema, ¿no? O sea, toda la información. ¿O no? A ver, ¿o no? No sé. Son medios y maneras de llegar que tienen algunas cuestiones que son preocupantes, me parece. Sobre todo redes sociales que viven de la polarización, en el sentido de la indignación, de buscar detonar emoción en alguien para que esa persona propague el mensaje, y eso es en última instancia lo que la red necesita para tener penetrancia. Pero hay un montón de acceso a información, hay una democratización que es extraordinaria. O sea, hay algo ahí de riesgo-beneficio, no querría ni demonizar ni poner como que están arriba de todo. Me parece que hay un montón de matices que está bueno discutir. No tengo muy claro tampoco lo que decís de los jóvenes. Los jóvenes hoy se comunican quizás de otras maneras, de maneras mucho más horizontales, más breves, buscan más cosas. Hay menos tiempo también por ahí para la profundidad, para encontrarle la vuelta a un tema, a un interlocutor. Entonces estás como muestreando un poquito de todo. Pero las redes o lo que es las típicas peleas de Twitter para los jóvenes, primero los jóvenes no están en Twitter, sepamos eso, ya no están ahí, están en otros lados. Si yo como político quiero llegar a los jóvenes, Twitter no. Twitter es para los jóvenes politizados, capaz. Claro, bueno, Twitter es para politizados, punto. Claro. Cada red tiene su comunidad. Igual vos querés hablar. Te cuento una cosa que me pasa a mí. Yo cuando me voy a dormir, yo miro, digamos, las dos últimas actividades, salvo lavarme los dientes y esas cosas que todo el mundo tiene su ritual. Sí. Yo tengo un pequeño ritual antes de irme a dormir, como muchísima gente. Uh-huh. Yo lo último que miro es Netflix, un poquito de alguna serie, que generalmente menos de un capítulo, que es hasta que me entra el sueño. Y a veces, si ya me entra el sueño, ya me voy a dormir. Pero si cuando me voy a entrar a la cama, como le pasa a tanta gente, me desvelo un poco, tengo el celular en la mesa de luz, como muchísima gente, y miro Instagram. Ahí ya no entro a Twitter. Porque mi Instagram, porque viste que mi Instagram, el algoritmo, lo que te hiciste vos, sí. Son paisajes, comidas y goles de jugadores argentinos. Ese es mi Instagram, digamos. Y te armaste uno a tu medida. Claro, y como me di cuenta que el algoritmo te devuelve, o sea, me insisto sobre ese punto y tengo unos golazos bárbaros, unos paisajes espectaculares, y eso me relaja. Si vuelvo a Twitter me despierto. No, obvio. Claro. Ahora, vos me decís, me sorprendiste, porque yo... A ver, la conversación pública hace 150 años atrás era la conversación, comillas pongo acá, una conversación de tipo local. La gente hablaba con su familia, con sus vecinos, se encontraba con sus amigos más o menos de una manera ritualista, o sea, los domingos en la misa, o cantaban el coro, o los muchachos que jugaban al fútbol, o a la salida de la fábrica, o a la entrada a la fábrica. Y era muy claro que las mujeres tenían un circuito de conversación y los hombres otros. Eso no descubro nada nuevo, está reflejado en la cinematografía. Y eso fue cambiando por la introducción, sobre todo, por muchos motivos, pero por la introducción de los medios de comunicación, que primero que ponían la agenda, ¿no? La aparición de la radio es hablamos de lo que dice el locutor de la radio, o sea, nos pone la agenda. Y segundo, nos daba una información común. ¿Escuchaste lo de la radio? Era la información común, que el periódico no lo había logrado tan plenamente por la necesidad de alfabetización. Claro. Bueno, la televisión... etcétera. O sea que los circuitos de conversación y la conversación cambiaron, asignándole un rol muy importante a un actor nuevo,
porque era más democrático, se centraliza en el poder de los medios, podemos hablar de un ciclo de los medios, y las redes nos llevan a un escenario que en un punto es parecido al anterior, al de la horizontalidad, pero que en otros puntos la horizontalidad esa era con un número, vos hablabas al final del día, se hacía una cuenta, una persona hablaba con 20 personas, saludaba a alguien en la esquina, se tomaba un colectivo, saludaba a alguien, conversaba con alguien, iba a visitar a un familiar, al médico, lo que fue. Hoy yo pongo un tweet mediocre, yo no tengo tantos seguidores, y si quisiera, en un tweet normal tengo 40 o 50, en un tweet el doble de las personas que conectaban a lo largo de todo el día con una persona. Y si soy como otros colegas míos que están muy insistentes en Twitter, seguramente en un día multiplican por 100. Todo eso es mucha información, emociones, disputas multiplicadas por 100. Primera pregunta que me viene a la cabeza es, ¿tenemos un cerebro preparado para atender 100 veces más estímulos? No, claramente no. ¿Qué nos va a pasar en términos, cómo vamos a reaccionar? Yo tengo la sensación de que capaz soy viejo, nostálgico, pero a mí la conversación pública de hoy me parece peor que la de hace 40 años. Qué difícil. Mira, me gusta imaginar qué va a pasar. Por supuesto, futurología no puede hacer nadie, sobre todo en un contexto que cambia tan vertiginosamente. Y ahora encima tenemos todo el mundo de inteligencia artificial, es algo que no tenemos ni idea de lo que va a pasar el año que viene, ya ni digamos en 10, 20, en términos de comunicación pública, en términos de cómo va a incidir en lo que pasa en las redes. Las redes hoy, digamos, aportaron mucha horizontalidad al comienzo y por supuesto lo siguen haciendo, pero vuelvo un poco a lo de antes. Hay algo que si tiene valor se transforma en arma y eso va a pasar inevitablemente. Entonces hay algo donde uno dice, sí, hablas con mucha gente, llegás a mucha gente, pero ¿a qué gente llegás y de qué manera llegás? Y eso creo que es algo que no lo discutimos mucho. Va ocurriendo como a los golpes. Nuestro cerebro no está preparado a esto, pero tampoco está preparado para vivir 100 años. Digo, tampoco estamos preparados para tener conflictos entre países que no son necesariamente conflictos bélicos, sino cuestiones culturales. Hay una globalización ahora que está afectando las interacciones a todo nivel, entre países, a nivel local, a nivel a nivel gobiernos y a nivel ciudadanos también. Entonces, no hay preparación, pero eso no significa que no podamos hacer algo al respecto. Hay algo súper interesante, me parece, de lo que está pasando. Bueno, redes sociales mete más escala y más velocidad. Pero al mismo tiempo, a quiénes llegás o quiénes te contestan un tuit, como vos decías, tiene más que ver con, te van a contestar o los que sintieron que vos dijiste exactamente lo que ellos querían decir y no encontraban las palabras, o te van a contestar los que quieren contradecirte porque están indignadísimos con lo que vos pusiste recién. En mucha menor proporción te van a contestar los que dicen, bueno, sí puede ser, pero también está esto otro, que es la verdadera conversación, digamos, la conversación donde uno escucha al otro, eso resuena de alguna manera, nos hace pensar, nos tomamos un tiempo. Esa conversación no pasa. ¿Cómo te gustaría? Ritmos. Mira, me llevas a un lugar que yo trato de evitar. Pero está bueno. Bueno, porque yo creo que la calidad de la conversación pública es determinante de la calidad de la democracia. Ok. Yo estoy convencido. Y de hecho, voy a hacer más. La calidad de la conversación pública es determinante de la calidad de las políticas públicas. Ay, ¿pero por qué? Porque la conversación pública, con sus tonos y sus matices, o sea, el Congreso que está a cada unas cuadras no está pintado con una laca impermeable. Los ruidos de afuera impactan adentro y los discursos de adentro impactan afuera. Se tiene una barrera porosa, que es la barrera de la relación entre instituciones y opinión pública. Okay. Entonces, por supuesto que en esa porosidad se pierde algo, ¿no? En esa ida y vuelta, pero no son universos que están segmentados y mutuamente excluyentes. Entonces, cuando nuestra conversación pública, voy a poner un ejemplo controversial,
imputabilidad de menores. Si o el aborto. O sea, en el aborto tuvimos quizás el caso positivo en la primera debate de aquellos 300 y pico expositores, antropólogos, biólogos, genetistas, etcétera. Yo creo que es un caso único en nuestra historia parlamentaria, la mitad celeste, la mitad verde. Sí, fue raro. Fue muy interesante. No, sí. Pero pongamos el tema de la imputabilidad de menores, que seguramente hay fundamentos a favor de bajarla y fundamentos a favor de no bajarla, y deberíamos tomar una decisión ilustrada, cualquiera fuera que tomemos, con la mayor cantidad de elementos de juicio, que significa saber cómo funcionan nuestros tribunales, cómo funciona nuestra policía en términos reales, qué significa para un chico de 14, de 12, el conocimiento de la ley, no sé, todo lo que tendríamos que hacer. Eso va a quedar reducido a si querés que los pibes vayan presos o si sos... En las redes va a quedar reducido. Y también en las instituciones. Ajá. O sea, cuando uno... Ay, me interesa eso. Y también en las instituciones. No somos... Y quizás ahí... Ok. Yo creo que el problema del desprestigio de las instituciones es que no nos paramos en un lugar en que decimos ese ruido... Nosotros creemos que es más... Hay una convicción de que es más democrático ceder a la presión de la opinión pública. Está buenísimo. Pero pará, estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo. Cuando antes hablábamos de la ciencia y las evidencias, ese es el mundo del cual yo provengo, pero ya me moví mucho desde entonces, yo también cambié mucho con los años. Ahora me dedico más a temas de conversaciones en contextos polarizados o a temas de políticas públicas. Y en ese aprendizaje descubrí, parece un poco evidente quizás para vos porque estás en ese mundo, pero claro, el mundo social es muchísimo más complejo, ¿no? Ya no se trata de saber o no saber, es más, es mucho peor. Hay cosas que no existe saber o no saber de manera tan clara. No está eso de nuestras posibilidades. Digamos, las verdades políticas no existen en ese sentido. Si hablamos de poner a los bebés panza arriba o panza abajo, sí se puede saber qué es mejor estadísticamente. Hay un montón de estudios, qué sé yo. Ahora, ¿qué está bien, qué está mal? Políticamente, o sea, tomas una decisión, pero obviamente hay gente que va a estar más de acuerdo, gente que va a estar en desacuerdo, esa tensión. Porque es una cuestión valorativa y no una cuestión... Por supuesto. Vos y yo vamos a la heladería, vos pedís helado de frutilla, yo pido de chocolate, no es que vos estás equivocada y yo estoy en lo cierto. Exacto. Pero al mismo tiempo vos querés evidencias en políticas públicas de algún tipo de orden racional, digamos. Racional por ahí no es la palabra adecuada, pero digamos, ¿qué va a ser mejor o peor para el país o para el bienestar de la ciudadanía en su conjunto? Y es dificilísimo entender dónde va a estar ese bien. Y va a ser dificilísimo ponernos de acuerdo. Guadalupe, nosotros discutimos el año pasado una ley sobre alcohol cero en los conductores. Y así como es muy evidente, no hay ninguna discusión de que el alcohol afecta la calidad de la conducción del auto, era igualmente evidente que entre 0 y 0,5 de la unidad de medida de alcohol en sangre, su incidencia en los accidentes era ínfima. Claro. Que era lo que estábamos discutiendo, porque 0,5 ya estaba establecido en la ley. O sea, cuando fuimos a tolerancia cero, hicimos una imposición valorativa. O sea, es verdad que es más seguro 0 que 0,5. Y entre otras cosas es más fácil de medir un 0, etcétera, obvio. No estoy tomando partido acá en este momento. No, vamos más allá. Pero lo que digo es, pero ¿qué pasó? Que es un rasgo para la conversación pública que me gusta meter en esta conversación. Nosotros deliberábamos con los familiares de las víctimas a 5 metros. A mí me tocó discutir una ley previsional para rescatistas de incendios y sentado en la misma mesa que yo, a pocos metros, había una persona quemada. Entonces toda la racionalidad de si es más riesgo el rescate en un incendio o más riesgo es otra actividad que no está protegida por la ley, se termina cuando el proceso institucional no puede poner alguna distancia. Y ahí estamos en un problema. Para un problema yo, te lo cuento a vos, ahora te cuento yo.
que yo creo que las instituciones tienen que recuperar una cierta sensibilidad imprescindible para recuperar su prestigio. O sea, las personas tienen que saber que el proceso de toma de decisión de una institución no es un software, que ahí nos importan las cosas, y no tanta sensibilidad de manera tal de que pierda racionalidad en la toma de decisiones y caiga en el particularismo, ¿no? Sí, porque Y es un problema. está buenísimo explicitar el problema. Me pregunto, ¿te puedo preguntar yo? Sí, dale. Me parece que hay algo en los últimos años donde a mí me parece que está bueno, pero ahora estoy entendiendo un poco más los riesgos que tiene. Todo el proceso de ustedes dentro del Congreso, por ejemplo, es muchísimo más transparente que de lo que era hace unos años. Total. Están a la vista, todo queda documentado y todo se puede transformar en un reel viralizado, la palabra equivocada, entre comillas, y ya, ¿no?, queda inmortalizado. Desde el punto de vista ciudadano, a mí la transparencia me encanta y creo que la voy a defender casi en cualquier contexto. Pero entiendo también que eso les mete una presión extra de estar todo el tiempo siendo observados, todo el tiempo siendo presionados. ¿Cómo hacen para protegerse ustedes, nuestros representantes transitorios, digamos, pero son nuestros representantes, de esa presión que en un punto me preocupa que puedan ser influidos por quien está sentado en la mesa? Pero al mismo tiempo digo, bueno, pero es que somos gente. Pero Está buenísimo. Eso es lo de menos, porque ese señor no fue ni hablar los lobbies, etcétera. Ese señor fue a presenciar, tiene todo su derecho ciudadano de ir a presenciar una sesión de comisión, etcétera. Claro. Y quizás yo soy particularmente sensible y que tengo un colega que puede venir cualquiera y no le importa o lo que fuera, ¿no? Sí. Yo al punto al que quiero ir cuando es a convalidar mi afirmación que la calidad de la conversación pública es determinante de la calidad de las políticas públicas. O sea, si nosotros queremos tener mejores políticas, precisamos tener mejor conversación. O sea, no es un gusto literario, digamos. A veces la idea, mejorar la conversación pública pareciera ser que es ponerle más número de palabras. No, es escuchar el argumento del otro, aprender con el otro, saber cuál es el límite, tomar opciones de segundo orden. O sea, en Argentina parecía que es más consecuente aquel que nunca cede en una negociación, por ejemplo. Es una sociedad condenada a tener guerras privadas cotidianas, digamos, ¿no? O sea, las negociaciones... Bueno, ahora tenemos un presidente, las negociaciones son necesarias, la sociedad es plural, los argumentos transparentes enriquecen la conversación pública. Esto, yo tengo miedo de que en el futuro esta idea polarizante que ponen las redes conculque todo, porque hay un aspecto de la democracia que es votar, digamos, pero hay otro aspecto de la democracia que es que podemos argumentar para que el otro nos acompañe con su voto. Y si en el segundo aspecto solo son insultos cruzados, votar solo es un problema también. No, soy un demócrata, votar siempre es mejor que no votar, pero tenemos que construir una democracia más consistente en el proceso deliberativo. No, me gusta, porque aparte esos son los temas en los que estoy ya hace varios años, y tengo la misma preocupación desde el otro lado, obviamente, desde afuera del Congreso. Hay algo de las redes como están hoy, y sobre todo de las más politizadas como Twitter, ex-Twitter, en donde yo sinceramente no encuentro cómo arreglarlo. No es yo, pues yo no soy nadie en este contexto. Me refiero a que está mucho más claro lo que anda mal que cómo hacer para que ande bien. Y ahí tenemos un problema. Estamos mediados por una tecnología que pertenece a alguien que tiene esa empresa o porque quiere más poder o porque quiere más dinero o por todo al mismo tiempo, no importa. No estamos uno a uno, como, qué sé yo, bueno, ahora estamos grabando, pero digamos, nosotros podríamos conversar al viejo estilo y vamos a ir teniendo acuerdos, desacuerdos, entendiendo dónde está parada la otra persona, qué está tratando de decir, pero quizás las palabras complican un poco ese mensaje. Incluso antes, cuando teníamos menos medios de comunicación, más centralizados,
un canal de noticias un par de horas, digamos, no esto de 24 horas todo el tiempo lleno de cosas que tampoco son información, son anécdota tras anécdota. Se escapó un gato 10 minutos de Necesitaba saber esto. No puede ser. No puede ser. Hay algo ahí en ese exceso que no es solamente un exceso, sino también una distorsión. Esa ilusión de conexión o la ilusión de visibilidad que dan las redes sociales son un problema en esto del debate público, de cómo hacemos para tener una ciudadanía más informada y más preocupada por estos temas. De hecho, hay estudios muy interesantes que muestran que, por ejemplo, Twitter, que es el más fácil, el más analizado también, ¿no? Las comunidades que interactúan ahí son las más politizadas, tanto a favor como en contra. Con lo cual, esa polarización, las grietas que tenemos en Argentina y en muchos otros países, porque en eso no somos tan particulares para nada, es evidente que esa polarización de la sociedad va a estar plasmada ahí, pero va a estar exagerada en Twitter. Entonces, si uno mira Twitter, puede parecer que realmente no hay manera de hablar entre los lados de la grieta, y eso no es cierto en la vida real. A veces sí, pero en la vida real tenemos amigos que votan distintas cosas, tenemos pero maneras de cada contactar. vez menos, ¿no? Sí, cada vez menos. Claro, yo lo vivo en términos personales y lo vivo como con dolor, ¿no? No, cada vez menos, pero no es lo que se ve en Twitter. Y lo que pasa en Twitter es que las posturas más moderadas se autoexcluyen, no opinan. Y si opinan, la misma plataforma que busca la viralización no las muestra tanto. Entonces hay una exageración de los polos y un ocultamiento que no es que esté siendo censurado a propósito, pero está menos visibilizado lo moderado, lo tranquilo, el tono que detona menos. Entonces hay algo en el juego de las redes que vuelve, desde mi perspectiva y hasta donde se ven los estudios por ahora, y ahora te hago la aclaración de que quién sabe en 3 años dónde vamos a estar, no sé si hay manera de tener un sano debate democrático, razonado, tranquilo, con posturas contrapuestas. Puede ser, todo bien, pero no va por redes. Por donde sí, te la debo. No, lo que pasa... Pero coincido en la preocupación. Lo que pasa es que si vos decís no va por redes, y yo te lo digo como representante del pueblo, digamos, ¿sí? Yo a veces hago muchos kilómetros, agarro la camioneta y me voy a una localidad de la provincia de Buenos Aires. En general me atienden muy bien mis correligionarios, me reciben, recorremos el pueblo, vemos unas instalaciones de alguna empresa o me llevan a ver una experiencia social o lo que fuera, y eso termina en una reunión en el comité de mi partido, en donde hay 30, 40, 50 o como mucho 100 personas. Y eso son las 11:30, 12 de la noche, y agarro la camioneta y vuelvo. Y es un comentario que hago, y ellos supongo que se dan cuenta que si vale la pena hacer 400 kilómetros o 300 kilómetros para conversar con 50 personas. Y esto es muy interesante porque vos me decís las redes, y son 50 personas reales, que te escucharon 1 hora y tuvieron tiempo de preguntarte realmente, que te vieron el rostro, una comunicación de infinita mejor calidad que la otra, porque te pidieron una parte para hacerte una corrección. ¿Y vos cómo lo percibís eso? Bueno, yo tengo un problema porque yo voy a hacer una valoración ahora que no es objetiva, obviamente. Obvio, claro, sí. A mí me encanta, pues yo me encanta, pues a mí hay gente que me ha regalado dulce, que me regala salami picado grosa, tiene una connotación, a mí me encanta. Hasta podría decir que es uno de los motivos por el cual ingresé al sistema institucional. Me encanta recorrer la provincia de Buenos Aires, pero yo hay una cosa que se los digo con el pudor. A veces lo hago un poco a propósito para instar, ¿no? Digo, miren que esto no es hacer política. Me miran, ¿cómo no es hacer política? Digo, mira, nosotros todos los que estamos acá íbamos a votar a lo mismo. Mi presencia no mueve un voto ni para un lado ni para el otro. Salgamos mañana y hablemos con los vecinos, vayamos a misa, vayamos al campeonato deportivo de nuestro hijo, y veamos si, como diciendo, esto es como más un grupo de autoayuda, digamos, entre nosotros, convenciéndonos de las cosas que estamos convencidos. Entonces yo tengo una nota disonante con vos,
porque yo creo que la disputa política ocurre en las redes. Y lo que yo hago así territorial es como una reafirmación de identidad política y que si nos va bien, ellos salen a disputar después. ¿Me explico? Es como el vestuario. Sí. Es como el vestuario de... Ahora, vos dijiste una cosa en la que estamos, creo que todo el mundo se dio cuenta, de que la moderación tiende a desaparecer, ¿no? Yo tengo una ansiedad porque aparezca... Por ejemplo, yo, en este momento concreto de la Argentina, yo soy una persona que cree que la Argentina merece un montón de reformas. O sea, yo soy reformista. Y creo que las oposiciones reactivas, de esto no se toca, aquello no se toca, no han entendido el momento argentino. Ahora, esas reformas, para ser sostenibles en el tiempo, requieren algún tipo de diálogo con los actores. No son con una motosierra, para decirlo de alguna manera. Ahora, soy reformista. Y creo que Argentina tiene que luchar contra su déficit, tiene que estabilizar su macroeconomía. Pero hay una relación entre nuestra calidad de la conversación y cómo hacemos políticas públicas. Yo creo que la calidad de la conversación antecedió. Y la tribalización también. Entonces, ¿cuál es el opuesto? Vos escribís bastante de tribalización. Yo digo, ¿cuál es el opuesto de la tribalización? La ciudadanización. Ojalá tuviéramos una palabra, pero ¿no? sí. La conversación plural. No los que nos gusta el pilates con los que nos gusta pilates y lo que les gusta yoga con lo que les gusta yoga, ¿no? Sí. Es que esa cuestión de más tribal, que aparte en lo que es la política se manifiesta como polarización política partidaria, digamos, la grieta como fue bautizada acá, vos tenés, no es solamente que a mí me gusta esto y a vos te gusta esto otro, sino que es una dinámica bastante más extrema en donde es una especie de nosotros contra ellos. Si no es gusto. No es gusto. No es porque gusto. yo, o sea, sí, yo helado de frutilla, vos helado de chocolate, está todo bien, podemos coexistir perfectamente. Y podemos cambiar la semana que viene. Sí, y por ahí decimos, che, interesante, capaz que la próxima me pido un, ¿no? Esto es distinto. La dinámica de nosotros contra ellos es una dinámica que tienen muchos países de Occidente, te diría que todos en mayor o menor medida, pero en donde que esta dinámica actual no tiene más de 15 años. Es difícil entender qué pasó. Por supuesto, hay investigaciones de todo esto. Es obvio. Lo nuevo en los últimos 15 años es la popularización de las redes. Claro. Bueno, pero ahí entramos y yo me pongo con el sombrero ciencia y te diría, bueno, eso es una correlación, pero es difícil entender si es causa y efecto o si es causa y efecto, pero de una manera que se autoalimenta, ¿no? Donde un poco de esto genera esto genera esto. Y ahora Guadalupe, se volvió a hablar, que era una cosa que había desaparecido el lenguaje político, y nosotros lo vemos en Milei, pero no solo Milei, se volvió a hablar de superioridad. Vos pensás que tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo 4 o 5 décadas donde era un lugar común del pensamiento de izquierda y derecha la idea de nuestra condición de igualdad cívica. En Occidente, con distintos argumentos, en Occidente y atrás del muro. Y ahora la superioridad se lo usa en términos estéticos, en términos valorativos de las ideas. Pero ahí se vuelve a hablar, hay algo súper interesante y muy difícil de analizar. ¿Se vuelve a hablar dónde? En Twitter. En Twitter, porque te juro que en la carnicería no se está hablando de eso. ¿Ok? A nadie le importa. No hay una superioridad del lomo sobre... No. O sí, pero digamos, no están hablando de eso. Entonces, a lo que voy es, no son actores inocentes. Twitter, incluso los medios de comunicación más tradicionales, que ya hace varios años se alimentan de Twitter, sí, y a su vez alimentan a Twitter, es un ecosistema muy dinámico, él se vuelve a hablar, capaz que es un par de tweets que se viralizaron, y de pronto le dio de comer a los medios, que ahora muestran el tweet en la tele y comentan. Hacen una nota en tal diario y nadie habla de eso. ¿Estás a favor de regular las redes? No me vas a poner en una posición binaria para un tema complejo del cual no soy experta. Te diría, primero, de verdad hay gente que sabe de estas cosas, hay gente que sabe de regulación y yo no sé.
yo tiendo a regular poco. A mí la regulación me preocupa porque todo tiene costos y beneficios. Por supuesto que hay... Tengo la sensación de no se puede todo, no se debería poder decir cualquier cosa. Ahora, en lo operativo, ¿cómo regular? Ya ahí el miedo a que eso se use de vuelta como un arma me hace alejarme. Pero entre el costo de una mentira y el costo de cercenar la libertad, preferimos soportar una mentira. Sí, otra, a pleno. Mentira. Quizás yo otros, también, quizás otros tienen otra valoración sobre esa situación, que también es admisible. El tema es, una vez que le damos el poder a alguien para decir esto es mentira y esto no, ¿quién le da? Mucho poder. ¿Quién controla, cómo se llama? Las consecuencias. No me sale en castellano. ¿Quién custodia a los que custodian? Claro, No sé. claro. ¿Quién cuida a los que los cuidan? Eso no me salía. Ahora, por ejemplo, cuando fue que le quitaron el uso a Trump, al presidente Trump, el que en ese momento era el CEO de Twitter, dijo que por cosas como las que había hecho Trump, todos los días ellos cerraron 2.000 cuentas en el mundo. Que en definitiva Twitter había tratado a Trump en el marco de la igualdad ante la ley. Y era un buen argumento. Es decir, bueno, si no se lo permitimos a nadie, tampoco se lo permitimos a Trump. Era un argumento que lo ponía a la empresa en un lugar republicano, vamos a decir así. Pero es una ilusión de neutralidad también. O sea, están siempre decidiendo. De vuelta, estamos mediando. Una vez que medias a través de alguien, ese alguien del medio tiene un poder. Y tampoco sé si le podemos decir o sea, no veo hoy cómo vamos a resolver. Una de las cosas que más me preocupan es cómo vamos a resolver el hecho de que tenemos empresas globales, que por supuesto están radicadas en algún lado, Sí. pero con influencia global. Ni siquiera sé qué se puede y qué no se puede hacer desde un país. Vos sabés, yo presenté un proyecto de ley muy loco que no tuvo tratamiento. ¿Cuándo? ¿Ahora? Hace 4 años atrás. Okay. Para que Argentina designe un embajador ante las grandes empresas tecnológicas. O sea, un embajador argentino ante Google, Facebook, Amazon. Un embajador. El argumento era, Google, Facebook, Amazon hacen cosas que afectan la vida de los argentinos y esa interlocución tiene que estar estabilizada. No puede operar solo en contextos de crisis. Y así como entre las naciones, la forma de estabilizar esos vínculos que pueden ser sinérgicos o críticos, colaborativos o competitivos, el rol global de estas empresas y la imposibilidad de otros mecanismos, porque nosotros no podemos ir a pedirle eso al gobierno de Estados Unidos, porque Google, Facebook, Twitter, etcétera, están... Bueno, entonces dije... Y la idea de designar a un embajador era una idea provocativa, ¿no? No tuvo una idea provocativa fracasada porque no salió en ningún lado, digamos. O sea, pero sigo pensando que es una invitación a pensar. Eso digo. Sí, no, a ver, pensarlo está bien, operativamente de vuelta no le veo mucho la onda, pero si es una manera de generar una discusión está buenísimo. Que por lo que decís no se generó. Pero por ahí habría que probarlo de vuelta. Pero escuchame una cosa, tenemos embajador en países donde no ponemos un turista. Pero no funciona así. No ponen ningún turista, no le vendemos nada, no nos venden nada. No, hay algo de la regulación de las redes me incomoda. Igual de vuelta, claro, no sé de eso y hay gente que sabe y es la gente que para mí hay que preguntarle bien. Pero hay algo de... si las vamos a usar, necesitamos usarlas sabiendo qué es lo que está pasando. Hay algo ahí de entender cómo funciona el medio donde nosotros podemos tener más poder. Y todavía hay una inocencia, creo, de muchos participantes de las redes que están buenísimas de vuelta también. O sea, uno puede realmente conversar con el mundo. En teoría. Y realmente se puede. Hay todo un Twitter menos politizado donde pasan cosas súper interesantes. Muy. Así que está bárbaro. Lo que pasa es que regular de una manera... Y sobre todo algunos intentos que se hacen de regular desde el Estado, a mí eso me parece todavía más peligroso. Si vos tenés ONGs apartidarias, digamos, que monitorean, y de hecho hay algunas que están trabajando en esto y son también muy, muy capaces, hay que escucharlos. Ahora, en cuanto vos armás una institución estatal que en un momento está
bajo tal gobierno de tal partido, pero después queda la institución y quien viene después, esta idea de construimos cosas estatales sin pensar que después el poder va a pasar a otro. Y cada vez que yo hablaba de esto, de regulación de redes, con gente de cierto partido que decían, sí, porque no puede ser que hablen así del presidente, de la presidenta, lo que sea, yo decía, bueno, ok, vos vas a penalizar que digan esto, vas a decir esto está mal, esto está bien. Las elecciones que vienen gana fulanito. Le generaste la estructura para que haga exactamente eso. Ah, no. De pronto no. De pronto no les parece adecuado. Entonces, hay un riesgo. Bueno, ahí hay un eje. Hay un eje que cruza tus temas y mis temas, que es el eje de la confianza en las instituciones, en el Estado, en las regulaciones, Sí. o la desconfianza en las instituciones, el Estado, en las regulaciones. Idem, la confianza en las instituciones, en el mercado, etcétera, la desconfianza en el mercado. Hay gente que dice, vos crees vos crees que lo de la bolsa es que la gente... Acá hay 3 ñatos cerrados. Bueno, lo mismo podríamos decir la confianza en la ciencia o en otros temas. Yo creo que en este momento político civilizatorio está explicado por la desconfianza. Bastante, sí, puede la ser. Desconfianza. Y la desconfianza tiene un sentido positivo, no le voy a dar este poder al Estado porque tengo una desconfianza preventiva, pero la desconfianza impide construir, o sea, cuánto de nuestra angustia y de nuestra ansiedad está anclada en la desconfianza. No podés creer en nadie. Sí, pero se te está... O sea, por lo menos como lo veo y como lo vengo trabajando, no es una confianza en el Estado necesariamente. Puede que sí, puede que no. O sea, confianza o falta de confianza en el Estado, sino en el Estado bajo determinado partido. Se mezcla con una cuestión más ideológica o partidaria, donde si yo identifico, quizás, bueno, el Estado es muy grande, ¿no? Pero si yo identifico que determinada organización o determinada dependencia estatal está dominada por personas de cierto partido, sea verdad o no, pero digamos, hay una percepción pública en ese sentido. Sí, acá pasó con el INADI, Por ejemplo, sí. ponele, hay una percepción pública y entonces la discusión ya no es si el trabajo del INADI es pertinente, es bueno, no hay una evaluación real de las políticas llevadas a cabo, si realmente funcionaron o no funcionaron, sino si está controlado por este grupo y yo en este grupo no confío, entonces que vuele. Viste que en Argentina nadie confía en nadie, digamos, ¿no? Las tasas de confianza pública son bajísimas. Sí, hay países peores, pero sí. ¿Hay países peores? Sí. Ahora, sí. A mí al revés, me sorprende, por ejemplo, el nivel de confianza público extendido que hay en el Estado en Francia. La gente hace algo en el Estado, la gente considera que va a estar bien hecho. En la policía en los Estados Unidos. O sea, hay cosas que a mí me pondrían bajo prevención inmediatamente por imágenes que veo en la tele. El 95% de los ciudadanos norteamericanos dice, si lo hizo la policía es porque correspondía. O sea, está anclado el pensamiento. Tiene que desnudarse una cosa en contra para sí, y ha pasado. Sí, ha pasado. Y sin embargo, mella muy poco el prestigio institucional. Yo tengo la sensación de que en la Argentina quedan pocos reservorios de confianza y eso afecta mucho la conversación pública porque la hace más hipócrita. Entonces, como no tenemos confianza, nuestra conversación pública tiene mucha agenda oculta. La falta de confianza hay algo también bastante delicado y es el tema de percepción pública tomándolo en cuenta como algo a tener en cuenta. O sea, ya ni siquiera importa si realmente, por ejemplo, en una organización hay pluralismo o no, sí, en el sentido, sino si parece que hay o no hay. Claro. Y en última instancia, los ciudadanos ven algo, perciben algo, sin prestar tampoco tanta atención, porque no es que van a estar escudriñando una institución para entender qué porcentaje de gente apoya qué medida, lo que sea. Nada, es tipo, qué sé yo, con el INADI posiblemente haya pasado algo así. ¿Se percibe algo? Bueno, se percibe algo. Yo no me enteré de que hayan hecho nada útil. Entonces, digo, no, estoy inventando una postura. Entonces, bueno, para mí que no hace falta que estén.
y a otra cosa. No es que haya gente sin dormir pensando en proteger o no, o exterminar al INADI. No, la aceleración de temas también te hace pasar. Pasa otra cosa. Por supuesto, las personas más involucradas, más motivadas, van a reaccionar o con mucha alegría o con mucha desesperación ante algo que el 99% de la ciudadanía le importa poco y nada. Y es razonable que le importe poco y nada en términos de que hay prioridades y cuestiones cercanas que les son más relevantes. Lo que te decía antes, que en la carnicería no se habla de esas cosas que en Twitter se habla y que posiblemente ustedes en el Congreso lo hablen, en los pasillos, digamos. Hay algo de la pérdida de confianza en las instituciones, que esto sí está bastante estudiado en otros países. Acá, lamentablemente, no tenemos muchas investigaciones propias. Eso yo creo que estaría bueno desarrollarlas más. Pero en otros países, que son muy distintos, pero son los que tienen evidencias, está bastante claro que en cuanto una institución pública aparenta estar partidizada, se pierde la confianza del grupo de gente que no está de acuerdo con esa visión. Es como bastante lineal en ese sentido. Okay. Por supuesto es bastante más complejo y todo, pero hay una relación bastante clara. Con lo cual uno diría, bueno, entonces para proteger al Estado, sobre todo a la parte del Estado que funciona bien, protejámoslo de la partidización o de la apariencia de la partidización. Y eso en este contexto argentino es sumamente difícil. No ocurre, más bien todo lo contrario. Entonces hay algo ahí de dinámicas que son tan fuertes que aún si entendemos que convendría que no se partidice ante la opinión pública, termina pasando. Bueno, eso es para mí una de las cosas que explica este abolicionismo de Estado. Muy posiblemente. Que ha emergido, digamos, ¿no? Sí. Que de vuelta no es que es un poco injusto por ahí englobar a todo el mundo bajo la misma cosa, ¿no? Entonces lo digo con muchas comillas y con mucho cuidado. Pero seguro que hay un sector grande de la población que sencillamente está percibiendo, yo no vivo mejor ahora. Tengo, por ejemplo, estudiantes a los que, jóvenes me refiero, que decían, mis papás estaban mejor que mis abuelos, tienen mejores vidas que mis abuelos, y yo no voy a tener una vida tan buena como la de mis papás. Yo ya sé que eso no va a pasar. Chicos de 20 años que piensan eso. Y aparte que lo dan como cerrado. Como cerrado, ya está. Entonces es una anécdota, ¿no? Por supuesto, no sé qué piensa la juventud realmente hoy, es algo muy dinámico también, pero a lo que voy es que no tiene tanto contenido ideológico de si están a favor o en contra de tal cosa, de tal otra cosa, de tal otra cosa. No hay capacidad mental para ocuparnos de todos esos temas. Entonces cae en la volteada. Si no estoy bien, se viene haciendo esto, entonces quiero otra cosa. Y hay que escuchar eso. Hay una demanda ahí muy clara, me parece, de gente que está disconforme o que espera otra cosa, y hay soluciones que pide un sector grande de la ciudadanía que de alguna manera el Estado no supo darle o no pudo darle. Sin entrar en cuestiones ideológicas y en quién tiene razón o quién no, me parece que dentro de estas discusiones que estamos teniendo sobre qué hacemos con el debate público, hay que pensar también cómo hacer para que ustedes, digamos, los representantes o digamos, las personas que tienen poder de decisión puedan escuchar mejor a la ciudadanía y a sus reclamos, y no solamente en el momento de elecciones. Hay algo ahí que está también un poco roto del cómo hacemos el ida y vuelta comunicacional, ¿no? Entonces, si vos tenés contextos súper polarizados, si todos cuando tenemos 5 minutitos, miramos Twitter a ver qué se está diciendo, y al mismo tiempo, lo que más visibilizado está es lo más extremo. Pensamos que ese tweet que leímos representa más gente de la que en realidad representa. Pero al mismo tiempo no estamos logrando prestarle atención a la demanda ciudadana, donde hay cosas que no están cubiertas. Me pregunto, ¿cómo pueden hacer ustedes para decidir qué hacer, digamos? Es un poco optimista de tu parte. Un optimismo. ¿Te parece optimista? Lo que te voy a decir es como que habría áreas de vacancia que la política debería atender y que están en algún lugar
Sí, yo creo que sí. Y que no emergen en Twitter, ni etcétera, No, y que hay que ir a buscarlas. Hay que ir a buscarlas con consideración, hasta con yo diría, escucha. con escucha, con afecto, y transformar esa demanda en una propuesta política de los que no están en Twitter, de los no exaltados, los no insultadores, ¿no? Los no insultadores en algún lugar están esperando de nosotros mejor política. Mi sensación, lo digo en términos, y me pongo en el grupo de los que me interesaría encontrarlos. O sea, a mí me interesaría dialogar con esos argentinos y argentinas, pero no me pasan muchas cosas. Me pasan que yo escribo habitualmente en los medios y las notas que son más punzantes y más picantes tienen más seguidores, y las notas más reflexivas tienen menos seguidores. Me invitan de medios de comunicación, y si no meto un zócalo rápido o un tortazo, no me invitan más. Claro. Por lo tanto, tengo un registro personal un poco de que no es así. Evidentemente está pasando algo profundo en términos de tensión sociocultural, de gente que considera... Yo, por ejemplo, tenía una frase que es previa a mi ley. Digo, si vos querés reformar algo, lo tenés que querer, decía. Entonces, para arreglar esto, si no, lo rompés y lo tirás. Y la realidad política me mostró, dice, bueno, la Argentina necesita reformar el Estado, y lo está por reformar gente que no lo quiere. Entonces capaz que lo rompe y lo tira. Entonces, pero lo que te quiero decir, y no lo vivo como una frustración personal, porque soy feliz por otros motivos, soy felizmente casado, tengo hijos hermosos, etc. Pero lo cierto es que en la vida política yo no encontré ni con los grupos más organizados, ni estoy hablando con el sector empresarial, sindical, espacios de conversación no ocasional, rutinaria, conducente, productiva en la Argentina. Todos estamos a la defensiva, con prejuicios. Pero en los espacios personales, ¿no? Que obviamente la escala es más chica, ¿no? Eso también entiendo que es difícil la comunicación más masiva, pero me parece que debe ser más fácil lograr eso. Mira, yo ni en mi grupo de amigos que vienen a comer a mi casa, que vos decís, bueno, ese es el núcleo más, claro, ¿no? Y hay momentos que la exaltación es fenomenal. También habilitada por la confianza que nos tenemos, probablemente, supuesto, claro, ¿no? sí, Obviamente. Sí. Pero yo me he dado cuenta en los bloques, en espacios que participo, académicos, había algo, que era alguien puede decir que es autocensura, existía un ejercicio entre colegas, personas de espacio académico, de que había cosas que se podían y cosas que no se podían. Y eso se fue desplazando. Uh-huh. Entonces, ahora una aseveración decididamente negativa de un colega con el colega ahí está como habilitado. Y eso, había un cuidado, porque se atacaba el argumento pero no la persona. Eso se fue perdiendo aún en los ámbitos más reglados, digamos, culturalmente reglados. Eso es gravísimo para mí. Eso es gravísimo porque eso saca gente de la conversación pública, transforma la conversación pública en pura disputa. La conversación pública tiene un aspecto de disputa, pero no es pura disputa. Bueno, y yo tengo esa percepción, y bueno, este podcast y otras cosas son una contribución a que podamos conversar sobre el futuro, sobre el presente, sobre los temas que nos interesan, corriendo en el lugar de tener... Hay muchos temas que yo creo que tengo razón, pero me corro porque... para enriquecer la conversación. No, está bueno porque aparte hay algo de... Viste que lo urgente no tape lo importante, ¿no? Hay algo tan vertiginoso del hoy y de la coyuntura que nos tiene, sobre todo en este país, que donde realmente la semana que viene... ¿Quién sabe? Es todo coyuntura. Todo puede pasar. Es todo coyuntura y no es todo coyuntura. Es que es mentira que es todo coyuntura. Y no tenemos ningún espacio de... aunque sea para tener esas disputas profundas, ¿no? Sobre temas que son donde se pone el corazón, no hay espacios para tener eso pensando a 5 años, a 10 años, a dónde queremos estar, a dónde queremos que el país esté, y cómo hacemos cuando claramente yo quiero una cosa y vos querés otra cosa, pero el país en el que vamos a vivir es el mismo. Algún tipo de acuerdo
necesitamos lograr, eso tiene que poder pasar. Ahora, pensando en el futuro, a mí también me desvela esto, o sea, nadie sabe qué va a pasar, pero si hoy no identificamos las dificultades, lo que sea que pase, Es peor. todavía es peor. Claro. Entonces, paremos la pelota para pensar dónde están los problemas. Por lo menos identificarlos, ponerles nombre, decir, las redes las quiero, pero son también una trampa al mismo tiempo. Entonces hay que encontrarle en qué sirven, qué no, gestionarnos, gestionar a otros. Si alguien tiene un espacio de influencia, por ejemplo, con jóvenes, ¿no? Con gente o chicos adolescentes, no sé. Te tengo que decir una cosa. ¿Qué? Tuve una conversación por WhatsApp hace horas con una persona que hizo una expresión pública muy me descolocó, yo le contesté y tenemos un vínculo. Y yo, como una frase hecha, que vale para él, pero vale para muchas personas que conozco, digo, mira, el secreto de la convivencia es que las sociedades modernas, complejas, plurales, no son sociedades a medida. Van a pasar muchas cosas que no te gustan. No importa que fuera esas cosas que no te gustan, puede ser el aborto, el matrimonio igualitario, lo que fuera. Pero yo tengo la sensación, porque en este caso que estaba muy plasmada yo tengo amigos que se supone que son democráticos y pluralistas, que quieren tener una sociedad medida. Entonces, y yo creo que ahí está el núcleo del fracaso, ahí está el núcleo de la intolerancia. Dice, no, mirá cómo es en Japón, qué sé yo. Totalmente, totalmente. No, el núcleo de la intolerancia, ni tu familia, porque en tu familia está el que baja la tapa del inodoro, el que no baja la tapa del inodoro, el que llega un poquito tarde, el que no llega un poquito tarde, el que hace el chiste de mal gusto en Navidad, que yo. O sea, ni en tu familia podemos controlar que sea a medida, no vamos a pretender vivir en una sociedad con las ventajas de la vida aglomerada a medida. Y yo creo que está muy instalado esa idea de que lo bueno es lo que a mí me gusta. Y yo creo que lo bueno es lo plural. Yo reservaría mi espacio, my home, my kingdom. Está bueno. Pero ahí está el núcleo de la intolerancia. Y eso se ha hecho discurso público ahora. Esto es lo bueno. O discurso de Twitter. Sí. Igual coincido con vos. Hay algo ahí de entendernos como una sociedad diversa y plural en donde eso lo vamos a tener que solucionar. Y para mí ahí está la cuestión. Entonces hay que encontrar espacios donde eso pueda ocurrir. ¿Cómo gestionar eso? ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. Nadie la tiene, pero ahí le tengo la esperanza. El año que viene te invito de vuelta al podcast. Dale, veamos a ver qué pasó. A ver qué pasó. Dale. Gracias, bueno, gracias a Guadalupe. vos. Gracias.